En punto en Ecuador. Ya, no, falta un minuto creo. Pero ya estamos, atentos. Atenti, Ecuador del alma. ¡Tatán! Falta un minuto. Espera que se vaya conectando la gente. Empezaron los cariños y los insultos. Por si acaso, cada 10 cariños es un insulto. Porque siempre hay un sufridor que además no ve. Es como en Twitter, en X, ¿no? Y usted descanse, me molesta mucho, ya canse. ¿Para qué me sigue? Lo lógico. No se ríe con esos sufridores. ¡Listo! 13 horas Ecuador, 19 horas Bélgica, el último live del año, almorzando con el Mashi y en plena fiestas de Quito. Recién llegué ayer de viaje, era imposible hacerlo el 5 como acostumbramos a realizar este live. Entonces lo estamos haciendo 6 de diciembre, martes estamos, ¿no? Ya está, perdí la cuenta. Miércoles, miren, imagínense, no sé ni qué digo yo. Miércoles 6 de diciembre, que viva Quito. Y también feliz Navidad, próspero año nuevo. Han sido años muy, muy duros, pero en nuestras manos está el futuro. Recuerden que podemos votar y elegir la senda del progreso. Y aquí estoy, nuevamente en la casa de la familia Muyo, y miren, tremenda comida que me han preparado. Camarones al ajillo con patacones, están espectaculares. Y pavito con relleno ecuatoriano, ensalada rusa, arrocito y una salsita de champiñones, que se come mucho champiñón. Entonces vamos, aunque sea, a probar los camarones al ajillo, ya los probé, estaban espectaculares. Los hizo la compañera Adriana de Quito, la única quiteña que está aquí. Y los patacones, hacer patacones es un arte, porque hay que quedar bien tostaditos. El truco consiste en cocinarlo 2 veces, freírlo 2 veces. Primero se lo fríe un poco, se lo aplana y luego se lo fríe de nuevo, pero en aceite bien caliente y abundante aceite. Y esto está espectacular. Espero que también ustedes estén disfrutando allá comida ecuatoriana, su sequita de gallina, su ceviche en la costa, su locrito de papa. Con el frío que hacen, un locrito de papa espectacular. Y muchas gracias a los que nos siguen. Hemos recibido muchas preguntas, inquietudes. Por ejemplo, ¿dónde estuve las semanas anteriores? Bueno, después de las elecciones, yo llegué tal vez el 18 de octubre, 15 de octubre fuera. También tenemos vino caliente, espectacular. A don Eddie lo hizo muy bien. Está riquísimo, y para el frío. Estuve acá, los sufridores dicen, corren que trabaja, la verdad es que no tengo tiempo libre. Mi principal actividad cuando estoy acá en Bélgica es terminar mi libro, que tengo ya más de un año de atrás. Lo tenía que entregar el 1 de junio del año anterior, ya tengo más de 500 páginas, lo cual no es muy comercial, pero así toca. En todo caso, viajé de nuevo a Latinoamérica, a Caracas. Me invitaron a una conferencia por los 200 años de la doctrina Monroe. Eso significa preparar la conferencia. Cuando la gente se entera que voy a México, a Caracas o a Latinoamérica, todo Ecuador me busca. Entonces también tenemos agenda full a los lugares en que visitamos, sobre todo en América Latina. Espero que estén pasando muy bien la fiesta del Quito. Qué alegría que por fin esté ese metro. Debe estar hecho en la mitad del tiempo. Costó más de lo que se presupuestó, es normal, hay imprevistos, pero recuerden cuando un alcalde redujo el contrato, para decir que nosotros habíamos hecho con sobreprecio el contrato, resulta que redujo la parte que era el cobro, el sistema de cobro. Por eso se demoró el metro, por la parte más fácil. Ya estaba la infraestructura, ya estaba lo principal, los trenes, las estaciones, todo. No había el sistema de cobro. Y no lo pudieron resolver las anteriores administraciones hasta que tuvo que llegar una administración de la Revolución Ciudadana, y en menos de 8 meses, ¿cuánto? Llegó en febrero, pero recién, ¿cuándo asumieron? Febrero mismo, no recuerdo. Pero tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Bueno, 10 meses, pongámosle, resolvió lo que no habían podido hacer las anteriores administraciones. Empezó con la Revolución Ciudadana, el metro, duela a quien le duela, yo no sé por qué los sufridores tratan de negar lo innegable, y se inauguró con la Revolución Ciudadana. Empezó con una fuerte donación del gobierno central, de mi gobierno, 750 millones de dólares, en la administración de Augusto Barrera, que fue un gran alcalde, fue un muy buen alcalde. Pero otra cosa es que sea un traidor y un acomplejado oportunista que conmigo nunca podía, como sabía que conmigo nunca iba a ser presidente, aprovechó la primera oportunidad para meternos a puñaladas, desprestigiarnos y prestarse a todo con el gobierno de Moreno. Pero en todo caso, se empezó con una administración de Revolución Ciudadana y se inaugura con
con otra administración de Revolución Ciudadana. ¿Y cuál es la visión, compañeros? Esto es lo que siempre debe suceder. Transporte público masivo con electricidad, no con combustibles de origen de origen fósil, que son contaminantes, no renovables, pese a que producimos eso. Pero es mejor tener excedentes para exportar que consumirlo nosotros mismos. Y tenemos también una gran capacidad de energía eléctrica. Yo recibí el país con 3.000 megavatios de potencia instalada hidroeléctrica, lo dejamos en 6.000, pero la capacidad es 20.000. Entonces debíamos apuntar para que todas las necesidades de energía se puedan atender con energía eléctrica, amigable, renovable, transporte público. Destrozar a la patria. Y le decía que el metro es una visión general, transporte público masivo en lo posible eléctrico, como también el tranvía de Cuenca, y que va a ayudar mucho a Quito, a la movilidad. Quito es una ciudad que se presta para esto, porque es una ciudad muy larga, entonces el metro es fantástico, transversalmente ya puede ser atendido por otros medios de transporte, bus, etcétera, porque es muy angosta, entonces se atiende a menos personas, pero a lo largo de Quito, bueno, Quito es una ciudad de más de 40 kilómetros de largo, ¿no? Entonces, ideal para un metro, y miren cómo se han acortado las distancias. Una de las grandes ventajas del metro es que une el norte con el sur, ahora en pocos minutos. Alguna gente en redes sociales decía, pero que sea autofinanciable. No tiene que ser autofinanciable. Para eso es lo público. Si fuera autofinanciable lo haría espontáneamente el sector privado. Lo público es buscar la rentabilidad social. Si no, nunca se hicieran monumentos. Pues, ¿cuál es la rentabilidad de un monumento? Entonces saquemos la columna de la Independencia, pues en el parque, en la Plaza Grande. O sea, tiene otra lógica el sector público. Es la rentabilidad social. Y si bien puede haber un ingreso financiero, la rentabilidad social es enorme. Por ejemplo, deja de utilizar combustibles de origen fósil, ¿no?, contaminantes, no renovables, y utiliza electricidad amigable con el medio ambiente, de origen hídrico. Por ejemplo, el tiempo que la gente ahorra en traslado, el tiempo es impresionante. Y eso se puede cuantificar, pero no es rentabilidad financiera, pero es un ahorro enorme, incluso monetario, porque con más tiempo la gente puede trabajar más en cuestiones lucrativas o puede estar más tiempo con su familia. O sea, en general mejora mucho el bienestar, y eso es lo que debe buscar lo público. No la rentabilidad financiera, sino maximizar el bienestar y el bien común. Disminuye accidentes y los gastos curativos asociados con esos accidentes. Disminuye congestionamiento. Normalmente, también como complemento, habíamos puesto las plataformas gubernamentales cerca de estaciones del metro. Por ejemplo, la plataforma financiera, que es la edificación con mayor metros cuadrados de superficie en todo el país, no sé si sigue siendo, y que alberga 4.000, 5.000 funcionarios públicos. Ahora puedes ir en metro hasta la estación de La Carolina, caminar 60 metros y ya están en sus puestos de trabajo. Entonces esto va a mejorar muchísimo la vida de la capital, y les insisto, una visión general. Tenemos que ir a energía renovable, amigable con el medio ambiente, empezando por el transporte público, pero incluso en energía que utilizamos en nuestros hogares, porque si se hubiera contratado un consultor para elegir el peor combustible para los hogares, hubiera elegido el gas licuado de petróleo que usamos. ¿Por qué? Peligroso, ineficiente, 60% del calor, 40% por lo menos se disipa, no es que va a la cocción, importado en su mayoría, no renovable, y cuántas muertes por explosión de cilindros, por inhalación de gas, tenemos que lamentar cada año. Entonces esto debe ser una visión general, ir hacia energía renovable, amigable, en todos los sectores, como el metro de Quito, como el tranvía de Cuenca, el sector de transporte público, y en todas las fuentes de energía que necesitemos, tratar de utilizar electricidad. ¿Qué les puedo decir en estas fechas, queridas compañeras, queridos compañeros? Me preguntan nuevamente mi participación internacional. Como les decía, fue una conferencia internacional en Venezuela, 200 años de doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? Fue el quinto presidente de Estados Unidos que dijo América para los americanos, pero eso era 1823, entonces se entendió, y era realmente el espíritu de la frase, era un informe del Congreso, que era para evitar que las potencias europeas reconquisten América, porque se habían fortalecido las monarquías
anteriormente colonizadoras de Europa, con la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815. Yo vivo muy cerca de Waterloo, me voy en bicicleta, es increíble eso. Entonces se había conformado la Santa Alianza, Rusia, Prusia, Austria, con el objetivo sagrado de reinstalar las monarquías absolutistas en nombre de la fe, en nombre del derecho divino que tenían los reyes, y querían reconquistar las antiguas colonias que se habían independizado en América. Por eso James Monroe, quinto presidente estadounidense de América para los americanos. Lastimosamente eso después se distorsionó. Cuando ellos fueron muy poderosos, ya en 1845, surgió la tesis del destino manifiesto, que como eran superiores moralmente al resto, el hemisferio, no solo América, el hemisferio occidental les pertenecía. Luego eso se reforzó ya cuando se convirtió en potencia Estados Unidos, venciendo a España en la guerra hispano-estadounidense. La derrota fue en 1898 y perdió Cuba, Puerto Rico, sus dos últimas colonias en América Latina. Perdió España, pero también perdió Guam y Filipinas. Y luego, pues, con el corolario Roosevelt, ¿no? La variación Roosevelt, de Theodore Roosevelt, este fue el 25º presidente estadounidense, allá por 1904, en su informe al Congreso dice, no, nosotros podemos intervenir en cualquier país de América Latina si los intereses estadounidenses están en peligro. Y 2 años antes había proclamado también la doctrina del garrote y la zanahoria, ¿no? Hablar suavemente, pero con un garrote en la mano. Por si acaso, en 1906 le dieron el Premio Nobel de la Paz. Fue el primer norteamericano, estadounidense, a recibir el Premio Nobel de la Paz a ese tipo. Y de ahí, pues, todos conocemos la historia de invasiones. Yo no tengo nada contra los estadounidenses. Yo estudié en Estados Unidos, de los años más felices de mi vida. Admiro mucho esa nación. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Su política exterior, sobre todo hacia América Latina, y su imperialismo son innegables. Invasiones, intromisiones, injerencias, y algunas veces contra dictaduras como la de Noriega en Panamá, que antes había sido empleado de la CIA, ¿no? Otras veces contra democracias como la de Allende o Jacobo Arbenz en Guatemala. O sea, algunas veces contra gobiernos corruptos, otras veces contra gobiernos honestos. ¿Cuál es el denominador común? Siempre en función de sus intereses, eso no se equivoque, ¿no? Lo único recurrente en esas intervenciones es la defensa de sus intereses. Y tal vez ellos son los que están haciendo lo correcto, no en el abuso de la fuerza, pero en defender sus intereses. Somos nosotros los que nos equivocamos cuando creemos que el mundo es un cuento de hadas y lo que hacen ellos es en nuestro beneficio. No, es en su beneficio, y nosotros como América Latina, como bloque, también debemos buscar el beneficio de nuestros pueblos. Me han hecho algunas preguntas. ¿Cuándo da asesoría internacional? ¿Qué resultado usted espera del país o gobierno que asesora? Damos permanentemente, damos al gobierno venezolano, algunos dirán, pero Venezuela está quebrada. Venezuela debió dejar de existir. Con el bloqueo brutal, los ingresos petroleros se redujeron en 95%, de más de 50.000 millones a 700 millones en el 2020. Y pese a eso, el año pasado Venezuela fue el segundo país del mundo con mayor crecimiento económico, y este año va a tener un crecimiento mucho mayor que el estado de Ecuador. Por supuesto, se está recuperando. Todavía tiene una economía la quinta parte de lo que era antes de las sanciones. Se ha controlado la hiperinflación, las cosas van mejorando, pero ha sido durísimo porque está bloqueado. Pero ese es la señal del fracaso del socialismo. Eso es como encontrar un tipo encadenado al fondo de una piscina y decir que se ahogó por no saber nadar, pues es como el cinismo. Con un bloqueo así, Chile, que le prohíban 6 meses exportar su cobre. 52% de las exportaciones chilenas son cobre o relacionadas con el cobre. Quiebra. Diremos que es el fracaso del neoliberalismo. Basta de cinismo. Lo que se hace contra Venezuela es una agresión ilegal, ¿no? Y está en una economía de guerra, y ya sobrevivir es una gran victoria. Entonces asesoramos a Venezuela y, bueno, a los gobiernos que nos piden. La otra vez estuvimos también en Honduras. Cuando viaja, ¿cómo es el trato de la gente? En general la gente nos quiere mucho. Tirios y troyanos. O sea, en Venezuela la derecha nos respeta muchísimo, en Argentina también, en México, ¿no? Por si acaso, cuando me contratan por motivos de seguridad, viajo en business. En mi vida, he comprado un pasaje, un ticket en business, pero los sufridores, corres un ladrón porque se pasa viajando por el mundo en primera clase y llega a los mejores hoteles. Bueno, esos son los que nos contratan y los que nos invitan, esos son los que cubren los gastos. Y normalmente se pide business no por pelucón, sino por seguridad, ¿no? También por cuestiones de trabajo, para poder avanzar 10, 12 horas de trabajo, y también pues para poder descansar, porque algunas veces son viajes de 24, 36 horas, pero sí, viajo mucho. Yo diría que viajo demasiado. Ecuador tiene déficit. ¿Qué consejo le daría al presidente Noboa para superar la crisis?
Yo veo mal las cosas. O sea, la ley económica urgente, quisiera decirle otras cosas, pero jamás esperen de mi engaño, ¿no? La ley económica urgente que han mandado es una colcha de retazos. Hay graves conflictos de intereses impresentables. Por ejemplo, en la amnistía tributaria, pues el mayor beneficiado sería el Grupo Noboa, que es uno de los mayores deudores al fisco. Entonces, hasta éticamente es muy cuestionable aquello. El impuesto a la compraventa de inmuebles, el impuesto a la plusvalía, similar al que nosotros propusimos hace algunos años, con la diferencia que ese impuesto era para los municipios, porque existe un impuesto a la plusvalía de los municipios. No lo derogan, quieren añadir otro. Pero nosotros propusimos un impuesto a la plusvalía mucho más eficiente, mucho más progresivo. Para la mayoría de gente le iba a disminuir el impuesto que pagaba por compraventa de bienes inmuebles. Pero para los que ganaban mucho por especulación o en el corto plazo por una obra pública, esta idea surgió cuando hicimos UNASUR. Se multiplicaron por 6, se extuplicaron los precios de los terrenos alrededor de UNASUR. Y luego tuvimos que expropiar porque quisimos hacer un parque, etcétera, y tuvimos que pagar 6 veces más por nuestra propia obra. Eso no es correcto. Esa plusvalía, más allá del valor extraordinario, debe pertenecer a la ciudad, debe pertenecer al público, pero sobre todo a la ciudad, al municipio. Esa fue nuestra propuesta de impuesto a la plusvalía. Dijeron que, y con eso se acababa la especulación, porque no servía de nada especular, ¿no? Ya compro terreno porque sé que por aquí va a pasar la calle, porque la calle es mi amigo y me dijo, entonces se va a triplicar el valor, porque con el diseño del impuesto, esa plusvalía era captada por la ciudad. Se lo aprobó, Moreno por odio lo derogó en la consulta popular, muchos de ustedes votaron sí en esa consulta, porque dijeron que con eso se iba a reactivar la construcción. Todo era mentira. Por el contrario, eso protegía a la construcción porque impedía la especulación. Hoy el gobierno está tratando de hacer algo similar, pero con un impuesto mucho menos bueno, peor diseñado, mal diseñado, pero además para que el ingreso sea el gobierno, cuando ese ingreso de plusvalía debe ir a los municipios. Pero ¿qué consejo para el déficit? Yo veo, les insisto, que hay mucha inexperiencia, mucha improvisación, mucho desconocimiento de la realidad nacional e incluso desconocimiento de la economía, ¿no? ¿Qué consejo le podría dar? La mejor manera de combatir el déficit es reactivando la economía. Y la economía cada vez va peor, ¿no? Reactivando la economía se recaudan más impuestos, se ayuda al IES, por ejemplo, más afiliaciones al IES por más puestos de trabajo y se alivia la crisis del IES, pero no veo nada, absolutamente nada en ese sentido. Recuerden, sin crecimiento económico no vamos a poder resolver el déficit público. ¿De qué sirve mantener la Reserva Internacional cuando el país está en crisis? Afuera, ¿no? Bueno, respaldar pues el pago de deuda externa. Sí, eso es todo. Y por eso tienen exceso de reservas que podrían traer al Ecuador para reactivar la economía y generar ese crecimiento económico. Pero nuevamente, sobre todo con Lazo, que era tenedor de deuda, como su banco, había conflicto de intereses, ¿no? Preferían tener la plata en Suiza, ¿no? Pero respaldando pago de deuda externa y que lo aplaude el Fondo Monetario y diga qué bien que cumplieron el programa con el fondo, cuando la gente se nos muere de hambre, cuando tienen que emigrar, etcétera, que traer esa plata al país para reactivar la economía. ¿Por qué cree usted que hasta ahora no pueden controlar la inseguridad? Por el motivo que le he dicho, no hay reactivación económica, eso es gran parte de la solución, pero también por la impreparación, por la improvisación, por el desconocimiento. Por ejemplo, la ministra de Gobierno está encargada del Ministerio del Interior, me parece, quieren fusionarlo nuevamente, lo cual es una locura. El Ministerio del Interior debe dedicarse exclusivamente a la seguridad ciudadana, al control de la policía, debe ser un civil para que no haya espíritu de cuerpo como había con Zapata, encubriéndose todo, y muy bien que haya votado tanto general. Tal vez ahí pagaron justo por pecadores, ¿no? Pero la cúpula debe ser un fracaso. No sé si por qué mantiene al comandante actual, deben tener más información de la que uno tiene. Pero en general la cúpula policial debe ser un fracaso, como es un fracaso la Fiscalía, que es la encargada de la lucha contra el crimen. En todo caso, tienen que recuperar la institucionalidad que teníamos, el Ministerio de Coordinación de Seguridad, el Ministerio de Justicia, para tener un verdadero sistema de rehabilitación social, y mano dura pero inteligente, ¿no? Para acabar con las mafias como nosotros lo hicimos. Ahora, hay una gran diferencia. Siempre ha habido crimen organizado, tal vez en mi gobierno, porque había exportación de drogas sin lugar a dudas, ¿no? En Bélgica la hay, ellos reciben droga, en Estados Unidos ellos reciben droga. La diferencia es que ha infiltrado el Estado en Ecuador. Había infiltrado la policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Sistema de Justicia y Gobierno. Ojalá que con el gobierno de Noboa no haya esa infiltración, aunque tenemos el caso de su amigo y gerente del Grupo Noboa, Bernardo Manzano, que fue recomendado por Raúl Cherres,
por la mafia albanesa y fue el que aumentó los cupos para exportación no de bananos sino de droga. No tapemos el sol con un dedo. Y por eso es que estamos llamando a juicio político, entre otros causales, a Diana Salazar, porque ella ordenó archivar ese caso en contubernio con Lazo, ¿no? Son cosas demasiado graves. Ciudadanos, son cosas que van más allá de la ideología, la política, de hacerle daño a Correa, de te odio Correa. Entonces hay que proteger a la fiscal que te persigue. Son los cimientos mismos de nuestra sociedad. No podemos permitir que se haya querido por parte de la fiscal encubrir el caso de narcopolítica más grave de la historia del país. Entonces por eso es que todavía tenemos inseguridad, falta reactivación económica, falta recuperar las instituciones de seguridad, falta mano dura, pero mano inteligente, y falta conocer la realidad nacional. Bueno, unboxing, vamos al unboxing, los regalos, siempre estoy muy regalado. Vino por aquí un querido amigo, Huber Delgado, dirigente laboral, yo estaba fuera del país, pero me dio esta linda chompa con Rafael Correa ahí grabado, muchísimas gracias. Él es de los trabajadores, Confederación de Trabajadores de la Construcción, la Madera y Afines. Muchas gracias, Huber. ¿Ya? Bueno, me han regalado, esto es una causa nacional, por donde voy me regalan shampoo contra la caída del cabello. No los uso, ¿no? Porque me ahorro aunque sea el shampoo. Pero la verdad que creo que a mi edad ya lo único que para la caída del pelo es el piso, ¿no? Pero bueno, no perdamos la esperanza. Jarritos de empresarios, amigos, ¿no? Siempre son útiles los jarritos, por estos regalos también a gente que necesita. Ropa, siempre me andan vistiendo, bueno, en este caso de deporte, ¿no? Camisetita, pantalón, ropa pelucona, esta camiseta. Y cada vez que me vean con ropa pelucona, sepan que es regalado, porque yo nunca me compro ropa, detesto comprarme ropa. En general soy minimalista en mis cosas personales, ¿no? Yo con 2 pantalones y 2 camisas y así un par de zapatos. Además así me crié. Entonces cuando me vean medio a la moda es porque me han regalado. ¡Ay, para qué aceptan! No me gusta aceptar. Pero créanme que algunas veces la gente se ofende. Entonces ustedes tienen que buscar el mal menor, ¿no? No me gusta aceptar, pero tampoco me gusta ofender. Y por si acaso, donde están sacando las cosas, y esto no saben los chicos que me ayudan, esto también fue un regalo, ¿no? Un maletín ultra pelucón, porque tiene hasta para cargar, ¿no? Acá está. Tiene puerto USB para cargar. Se lo carga el maletín y luego se tiene la computadora ahí cargando. ¿Ya? Y nuevamente, insisto, no me gusta aceptar peor regalos caros, pero algunas veces la gente se ofende muchísimo y sencillamente hay que escoger el mal menor. Bueno, gracias a los miles de conectados a través de mi cuenta TikTok. Normalmente el 5 de enero tendremos un nuevo live almorzando con el Mashi. Nuevamente, queridas ecuatorianas y ecuatorianos, han sido años durísimos. Nosotros hemos tenido que hacer un acuerdo legislativo con el gobierno. Algunos no lo entienden, es que es la sin razón. Por un lado, permitieron que se cambie el método de Homs, que es el que prima en toda América Latina, ¿no? Que potencia grandes partidos políticos, grandes proyectos políticos, pero para hacernos daño, Moreno y Romo, con su mayoría en su momento, que hicieron uso y abuso de esa mayoría, cambiaron al método de Wester, que atomiza a la Asamblea, y así nos impidieron tener mayoría. Si no tienes mayoría, ¿qué hay que hacer? Si nadie tiene mayoría, ¿qué hay que hacer? Llegar a acuerdos. Pero ahí están los pactos. Pero si no hay nada malo en acordar, peor aún, cuando ellos mismos cambiaron el sistema para que nadie tenga mayoría, lo cual es un daño enorme al país, porque se pierde gobernabilidad y se pierde calidad de la Asamblea y llega cualquier transhumante por ahí, cualquier llanero solitario, ¿no? Mercader de la política. En todo caso, hemos hecho un acuerdo claro para las autoridades legislativas y para aprobar todo lo que sea en beneficio de nuestro pueblo. Vamos a examinar muy detenidamente esa ley económica urgente, pero ya le he dicho algunos reparos que tenemos al respecto. Y nadie impedirá nuestro derecho a hacer juicio político. Nos acusaron de que queríamos venganza. Ellos ya propusieron juicio político. Ustedes también quieren venganza. Nos acusaron que como era el juicio político del fiscal, queríamos tomarnos la justicia. Acaban de anunciar el gobierno y los socialcristianos juicio al Consejo de Judicatura. Entonces también quieren tomarse la justicia. No, es el derecho, competencia constitucional de la Asamblea e incluso el deber de fiscalizar. En el caso de la fiscal, que nadie se engañe, si tiene tanta razón, qué mejor oportunidad para demostrarla
que en el juicio político, que nos va a hacer pedazo, además con su capacidad de elocuencia, ¿no? Sacó la máxima nota en la prueba oral cuando le regalaron el cargo de fiscal, porque todo el mundo sabe que se lo regalaron. No solo eso, los 3 transitorios, al menos los que recuerdo, que le pusieron 30 sobre 30 en expresión oral, cuando evidentemente esa mujer no puede ni hablar, fueron Pablo Dávila, de los Cámara de Comercio, Producción de Quito, de Pichincha, Julio César Trujillo y Coronel Hernández. Los 3 habían sido miembros de la Comisión Anticorrupción. ¿Se imaginan los luchadores anticorrupción lo que son? Son capaces de todo, en verdad eran politiqueros, lobos disfrazados de cordero. Y le pusieron 30 sobre 30 en expresión oral a la fiscal. Si tiene tanta capacidad de expresión oral, si ella es honesta y competente, y si somos nosotros los corruptos, sería la primera pues, en pedir juicio político. Entonces, jóvenes queridos, que nadie se engañe, utilizar un poquito la lógica. Si quieren impedir por todos los medios el juicio político, es porque saben que los corruptos siempre fueron ellos. Un juicio político no significa condena, habrá que ver las pruebas, pero saben que las pruebas son contundentes. Esta mujer ordenó archivar el caso de León de Troya, está el testimonio de los propios policías que investigaban, el caso de narcopolítica más grave de la historia del país. Entonces, ahí no tenemos que acordar con nadie. El acuerdo con el gobierno es para la estructura de la asamblea, que ya se cumplió, y para aprobar previo conversación, consulta, etcétera, sus iniciativas para sacar el país de la crisis. Crisis que no la provocamos nosotros, la provocaron ellos. 6, 7 años de neoliberalismo con sus políticas terribles. Pero tienen de rehén a nuestro pueblo. Nosotros no coincidimos con la ideología de Daniel Noboa. Sabemos lo que representa. Su grupo familiar y empresarial es el mayor deudor del Estado. Sabemos lo que representa. Pero está de rehén nuestro pueblo. Y por eso estamos dispuestos a arrimar el hombro sin pasar líneas rojas. Y esa es la explicación del acuerdo legislativo, ¿no? En todo caso, ojalá Daniel Noboa, no me engaño, soy escéptico, pero ojalá, mis buenos deseos, pueda superar la crisis por el bien de nuestro pueblo. En todo caso, todos a tener la esperanza, a jamás perder el optimismo pese a los duros momentos, de que 2024 será mucho mejor. Que pase una muy feliz Navidad en compañía de su familia, la mejor compañía. Un próspero 2024 y que viva Quito. Hasta el próximo live Almorzando con el Mashi. Tiempo, está bien, 27, ¿no? 27.